Bienvenidos a En Alta Voz. Voces que potencian. El podcast de la Secretaría de Políticas de Género de la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social. En este séptimo episodio presentamos Infancias Trans. En el mes de agosto festejamos el Día de las Niñeces y queremos saber qué piensan las niñas y adolescentes de sus derechos en la actualidad. Para esto, dialogamos con Matías, Sana, Lucas y Kian, que pertenecen a la asociación Varones Trans Santa Fe, que nos compartieron sus vivencias y experiencias en primera persona. Bueno, yo por mi parte, la verdad, que corro la suerte de tener garantizados muchos derechos y odio decirlo de esta forma porque no debería ser una suerte, debería ser algo que se nos garantice a todos, pero bueno, lamentablemente sabemos que no es así. Pero yo como varón trans tengo acceso a la educación, tengo acceso a la salud, me hormono hace 2 años ya, tengo realizada la masculinización de tórax, también tengo el DNI, pero más allá de eso, porque no dejo de ser una persona, tengo la suerte de tener un plato de comida todos los días, de tener una familia, de tener una casa, de poder ocupar distintos espacios, de que se me escuche, y estoy muy contento de eso. Yo creo que el derecho a la identidad es justamente el derecho que garantiza la existencia, sin más. Hay una pregunta que es ¿quién soy? ¿No? Y yo creo que la respuesta a esta pregunta es precisamente la identidad, y es muy importante. Y justamente este derecho lo que hace es validar y proteger esta respuesta. Buenas, me llamo Tomás, soy un varón trans de Buenos Aires y tengo 18 años. Varones Trans Santa Fe es una asociación que acompaña niñeces y adolescencias trans y a sus familias, y precisamente acá en Buenos Aires es un espacio donde nos juntamos distintas chicas de distintas edades a hacer distintas actividades, a jugar y a charlar muchas veces también de distintas experiencias o distintas cosas que o no nos animamos o no podemos decir en otros espacios porque no nos entiendan, porque no nos respeten. Y acá es un espacio donde nos podemos sentir cómodas y cómodes de ser nosotros mismos, y mismo también es un espacio en el que podemos olvidarnos de que somos trans, podemos olvidarnos de todas esas presiones que nos tira la sociedad y recordar que no dejamos de ser personas, no dejamos de ser adolescentes, no dejamos de ser niñeces, y conectar de vuelta con pares y hacer distintas actividades y mantenernos en contacto, ¿no? Hacer redes que nos mantengan fuertes. Desde Varones Trans intentan no darle cabida a esta actualidad cruel que nos quiere solos, que nos cree enfermos, que nos cree mentirosos, que nos cree locos, que no cree en nuestra existencia, básicamente. Y desde la asociación buscamos que este acompañamiento sea justamente en comunidad, que exista un espacio donde podamos vernos las caras, que podamos responder que sí existimos, que nuestros sentimientos sí valen, que nuestras experiencias sí valen, que nuestro sufrimiento sí vale, y sobre todo que nuestras vidas valen. También dispuestos siempre a seguir luchando, orgullosos por nuestros derechos y para sostenerlos también, pero siempre desde la comunidad y haciéndole contra al individualismo que se busca. Yo creo que todos los derechos que tienen las niñeces deberían ser garantizados y respetados, precisamente porque son derechos, no son privilegios, y por lo tanto no creo que algunos valgan más que otros. Son todos muy importantes: el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, el derecho a la identidad, el derecho a la libre expresión. Hay muchos derechos que tienen las niñeces, al igual que todos los humanos, y que son muy importantes que se respeten, principalmente porque no dejan de ser personas, y del mismo modo que no cuestionaríamos que una adultez merezca respeto y que se les cumplan todos sus derechos, del mismo modo tampoco deberíamos pensar algo diferente de una niñez porque justamente tenga menor edad o dependa de otra persona o sea más vulnerable. Justamente habría que protegerles más y darles su espacio y respetarlo. Bueno, con todos los cambios que están habiendo hoy, yo creo que las niñeces y las adolescencias trans estamos siendo muy afectadas
y de todos los derechos que se nos están atacando constantemente, yo creo que el más perjudicado es el derecho a la identidad, que no es para nada un derecho exclusivo nuestro, para nada. Es un derecho que se los otorga y se les intenta garantizar a todos, literalmente, a todo el mundo. Aunque tal vez desde afuera de la vivencia trans no se tenga tanto en cuenta, existe y es muy importante. A las adolescencias muchas veces no se les cumple este derecho, o se les intenta inventar patologías, o se les intenta inventar, algunas enfermedades para justamente justificar y denegar este derecho, esta identidad. A las niñeces también pasa mucho que se les descree la identidad únicamente por la edad, porque se cree que tal vez a cierta edad no es suficiente poder afirmar una identidad, lo cual es falso, y se está denegando un derecho que tienen también las niñas. Y cuando hablamos de derechos garantizados es muy difícil, porque para mí el derecho a la identidad es como una llave, es como un efecto dominó se hace. Entonces, sin el derecho a la identidad se perjudican muchos otros derechos que vienen detrás, como por ejemplo el derecho a la salud o el derecho a la educación. Entonces, si el derecho a la identidad está temblando, es muy difícil que el resto de derechos después estén firmes. Sí, creo saber los derechos que tenemos las adolescencias y las niñeces, empezando desde que somos seres humanos, ¿no? Y por lo tanto los derechos humanos también nos corresponden, aunque muchas veces siento que la sociedad no nos contempla como tales, como individuos. Todo ese paquete de derechos también son para nosotros. Pero sí, me gustaría destacar el derecho a la identidad, que es muy importante. Derecho a la educación, a la salud, a tener una libre expresión, a no ser discriminados. Derecho a la vivienda, a la familia, a la alimentación, ¿no? Estos derechos básicos. Las niñeces también, el derecho al juego, ¿no? A poder jugar en un ambiente sano siempre, a que se nos proteja también, a que se nos respete nuestra intimidad también. Y sí, creo saber cuáles son nuestros derechos. El derecho a la participación para mí, de la misma forma que dije que el derecho a la identidad es como quién soy, no es el ser, para mí el derecho a la participación es estar. Es como que esta dupla es el verbo to be, por así decirlo. Pero es muy importante. El derecho a la participación otorga, según yo, el tener una voz, el estar, pero no solamente estar de manera quieta, ¿no? Sino que esa presencia haga ruido, que esa presencia sea escuchada, que esa voz sea escuchada y que tengamos participación en distintos espacios, ¿no? Y yo creo que el derecho a la participación justamente garantiza esto, que podamos estar y que podamos expresarnos en distintos espacios. ¿Conocés los derechos que tienen niños, niñas, niñas y adolescentes? ¿Qué derechos deberían tener garantizados las niñeces y por qué es importante que sean respetados? Sí, yo considero que los conozco, o por lo menos los más esenciales, por así decirlo, y los que yo creo que tienen que tener garantizados son los derechos a la salud, la educación, la libertad de expresión, a la identidad y a la protección contra la violencia. Y yo creo que tienen que ser respetados porque son como lo mínimo que tendrían que tener para tener una buena vida. ¿Qué derechos crees que se encuentran más atacados en el contexto actual para las niñeces y adolescencias TTNB? ¿Cuáles están mayormente garantizados? Bueno, yo creo que el derecho que está siendo más atacado sería el derecho a realizar el tratamiento hormonal, que no es mi caso, pero me contaron que para empezar un tratamiento hormonal ahora se tiene que usar el recurso del amparo, porque hay muchas obras sociales que no están haciendo la entrega de las hormonas. Y bueno, creo que el que está más garantizado es el del cambio del DNI. ¿Qué es para vos el derecho a la identidad?
Bueno, para mí el derecho a la identidad es el poder conocer y construir nuestra historia, ¿no? El poder expresarse y ser libremente como uno se sienta mejor y que eso sea respetado. ¿Qué es para vos el derecho a la participación? Bueno, yo creo que el derecho a la participación es la posibilidad de ser escuchado o valorado para tomar ciertas decisiones. Que bueno, estas decisiones lo pueden afectar a uno o a su entorno. ¿Qué es Varones Trans Santa Fe? ¿Qué trabajo desarrollan? Yo considero que es un espacio seguro para la comunidad trans y no binaria, en donde poder expresarse sin el miedo a el rechazo o a ser juzgado. Bueno, también es un lugar donde puedes ver que hay más personas en tu situación o situaciones similares y bueno, poder buscar ayuda en caso de que la necesites. Sabemos que nos encontramos en un momento donde hay un aumento y un recrudecimiento de los discursos de odio sobre la comunidad. ¡Uy, Dios, no! Para esa la voy a decir de vuelta. No pienso grabar todo el audio. Sabemos que nos encontramos en un momento donde hay un aumento y un recrudecimiento de los discursos de odio sobre las personas TTNB, legitimados también desde el propio gobierno. ¿Qué cambios se encuentran desde Varones Trans Santa Fe para la construcción de una salida? Bueno, yo creo que un poquito tiene que ver con lo de la pregunta anterior, mi respuesta, porque yo lo veo como que trabajamos el hecho de apoyarnos, ¿no?, entre todos para poder seguir y bueno, intentar que todas estas cosas que están diciendo, todo este odio no nos pese tanto, ¿no? Ya sea viniendo de cualquier persona o del gobierno, que no nos pese tanto este odio que nos llega. Esto fue la segunda y última parte del 7º episodio, Infancias Trans, de En Alta Voz, Voces que Potencian. Esperamos que les haya gustado. Pueden escuchar el resto de los episodios en todas las plataformas, link disponible en nuestro perfil de redes sociales. ¡Hasta la próxima!